Ya está conectado el doctor Miguel Ángel Cuenya. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Como todas las semanas, acá listos y preparados para comentar o hacer algunas reflexiones sobre la historia de nuestra ciudad. El día de hoy yo había pensado en un título interesante, digamos, muy poético, que de Vírgenes, Santos y Beatos en la Puebla Colonial. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Es decir, nosotros estamos hablando de que la historia de una ciudad colonial como Puebla, no es una historia solamente económica, política, sino es una historia también de la vida social, de la vida religiosa, y en donde obviamente la sociedad, tanto ricos como pobres, conjuntamente con el gobierno de la ciudad, van a participar activamente, cotidianamente, en las festividades religiosas, que son muy grandes, son muchas, por decirlo así, a lo largo del año. Estas son, obviamente, herencias medievales que a lo largo del periodo medieval en Europa se fueron incrementando el número de cultos en torno a mártires, en torno a beatos, a santos, a vírgenes. Y, digamos, para que tengamos una idea, un mundo como el mundo medieval, totalmente agrario, que tenía un calendario agrícola importante, a lo largo del año, digamos, las actividades ligadas directamente con el mundo agrícola constituían 120 jornadas de labor, distribuidas a lo largo del año. Por lo tanto, quedaban 245, 246 días hábiles digamos, festividades de carácter religioso o algún otro tipo de actividad. Eso pasa al territorio americano y lógicamente en las ciudades, en los pueblos, en las villas o en las grandes ciudades como La Habana, como la Ciudad de México, Lima o Puebla, la participación de la sociedad en los festejos religiosos eran muy importantes. Es decir, nosotros no podemos olvidarnos tampoco que la ciudad colaboraba y participaba, financiaba en algunos casos estos eventos. No podemos olvidar que estamos hablando de una sociedad en la cual, el poder temporal y el poder espiritual confluían en un espacio y que mancomunadamente se realizaban estas actividades. Estaban integrados. No obstante, claramente constituían dos instancias independientes y diferenciadas unas de otras. Pero no es solamente la autoridad municipal, el gobierno de la ciudad, sino que también no podemos olvidar que los barrios tenían sus santos patronos, que los gremios también tenían sus santos patronos y que participaban. Es decir, el barrio de Santa Ana, el barrio de San Antonio, el barrio de San Pablo, el barrio de Analco, digamos, el barrio de los Remedios, el barrio de la Santa Cruz, el barrio del Alto o el barrio de la Luz, todos y cada uno de ellos, digamos, no he nombrado todos, está San Sebastián, Santiago, etcétera, tenían sus fiestas patronales y por lo tanto se sumaban a las fiestas generales de la ciudad, las fiestas religiosas, las fiestas cívicas, también las fiestas de cada uno de los barrios. Y los gremios tenían también sus santos patronos. No podemos olvidarnos nosotros de la Santa Cruz, que hoy se sigue conmemorando, digamos, en relación con los albañiles. No podemos olvidarnos del apóstol Santiago, que de alguna manera era el santo patrón de los carpinteros, el santo ángel custodio en Analco, donde convivían básicamente panaderos y herreros, era el santo ángel custodio de estos gremios, el gremio de los tejedores, que tenía fundamentalmente a San José, el gremio de las hilanderas, Santa Ana. Bueno, y así nosotros podríamos seguir haciendo referencia. Por lo tanto, esto era el reflejo de una religiosidad
muy fuerte y que constituía esta religiosidad uno de los elementos de identificación social muy importante. De allí esta gran participación del pueblo, de la sociedad y también de la preocupación para que ninguna de las corporaciones gremiales, cuando digo gremiales, no estoy pensando en los gremios actuales o en el sindicalismo actual, sino los gremios como corporación que unía a los trabajadores de distintas actividades, inclusive comercio, etcétera, etcétera, etcétera. De así que es importante también tener presente que así como los barrios, así como, digamos, los gremios participaban y tenían una actividad religiosa importante, también el ayuntamiento de la ciudad participaba de manera muy activa y desde el siglo XVI, desde el comienzo del siglo XVI, cuando por sorteo sale seleccionado como santo patrón, el primer santo patrono de la ciudad, a San José, y posteriormente cuando se realiza el traslado hacia la margen poniente del río San Francisco, en el actual Zócalo, un 29 de septiembre, día del arcángel San Miguel, que se convierte también. Y por lo tanto, San José y también el arcángel San Miguel. Es decir, había conmemoraciones muy importantes, algunas de enorme trascendencia, como por ejemplo, Jesús Nazareno, la imagen de Jesús Nazareno, que ubicada en el templo de San José, al cual se le construyó hacia finales del siglo XVII una capilla muy, muy bonita, y constituyó una de las imágenes más milagrosas y más veneradas dentro de la ciudad, y que hoy todavía esta imagen de Jesús Nazareno sale en procesión en Semana Santa. Entonces, esto es elementos muy importantes. ¿Y por qué es esto? Porque no solamente es la fiesta religiosa, sino que también después de que la ciudad sorteaba algún cataclismo, ya sea sismo, terremoto, sequía, inundaciones, epidemias, etcétera, en el que el cabildo ahí, en ese momento, prestaba solemnes juramentos de rendirle homenaje anual al santo patrón que había sido seleccionado para que protegiera de estas situaciones. Y de allí que las advocaciones, los santos patronos de la ciudad llegaron a tener casi, un poco menos, pero casi el mismo número que la Ciudad de México. Digamos, en todo este contexto, había santos, yo no quiero decir de primera, había santos y vírgenes, o beatos, San Francisco, el beato Sebastián de Aparicio, que tuvieron un peso muy, muy importante. En la primera mitad del siglo XVI tenemos a San José, al arcángel San Gabriel, y tenemos a San Sebastián, el protector contra las pestes y las enfermedades, que eran los primeros santos o las fiestas patronales más importantes, en la cual participaba toda la sociedad, Por ejemplo, es muy importante el 29 de septiembre, el día de San José, en donde se trasladaba en solemne procesión la imagen de San José desde el templo, que fue la primer parroquia de la ciudad. Digamos, eso es una cosa muy, muy interesante. La parroquia más antigua, más grande de la ciudad colonial fue la parroquia de San José, y se trasladaba de manera solemne hacia la catedral basílica Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, que era la catedral. Que era la catedral. Entonces yo creo que ese es un elemento muy importante, muy, muy importante. Y el otra solemne procesión va a ser la que correspondía a Jesús Nazareno. Se trasladaban a la Basílica Catedral y allí se realizaba el novenario correspondiente. Y para garantizar estas actividades, la ciudad asignaba parte de su presupuesto. Por ejemplo, en 1687 va a ser poco más de 1.100 pesos para las festividades religiosas.
Digamos, yo no voy a decir la cantidad de dinero que le asignaba a cada uno de los eventos, pero tenemos nosotros desde las fiestas de San José, que eran casi 170 pesos, la fiesta del Corpus. La fiesta del Corpus es muy, muy importante. No debemos olvidar que dentro de la iglesia, después de la Natividad, la festividad religiosa de mayor trascendencia fue la de Corpus Christi. El Corpus, la fiesta de Corpus, se instaura en el siglo XIII. Digamos, el mismo siglo, en el mismo periodo, cuando surge la orden dominica y la orden franciscana. Es un elemento muy importante en la lucha contra diversas herejías que se habían desarrollado. Pero tenemos desde Santa Rosa de Lima, San Nicolás Tolentino, la Virgen, la Conquistadora, la Virgen de la Merced, en la cual participaban masivamente los dominicos, San Francisco Javier, San Francisco, el Beato, Sebastián de Aparicio, Santa Teresa, Santa Bárbara. Es decir, tenemos una serie de personajes muy, muy importantes y por lo tanto la ciudad. Ahora, es interesante señalar también, para no aburrirlos con todo esto, que en las fiestas más importantes, por ejemplo, en la celebración del Arcángel San Gabriel o de San José, que eran los dos santos patronos de la ciudad, los gremios salían todos vestidos, digamos, yo iba a decir domingueros, no, vestidos con ropa, digamos, ceremonial, y desfilaban. Primero desfilaba en Semana Santa, por ejemplo, el cabildo eclesiástico, después el cabildo civil, después las corporaciones de primer nivel, los pañeros, los comerciantes, los tejedores, y finalmente el resto de los gremios, como los herreros, los albañiles, etc. Y todo el mundo, digamos, se identificaba de esa manera con sus pendones, con sus insignias. Había una fiesta que era muy importante, que era, como yo le decía, la de Corpus. Digamos, recién va a ser en la década de 1920 cuando se prohíban las procesiones en México y por lo tanto se retiren. Hoy se ha perdido esa tradición, pero en muchos lugares fuera de México, digamos, la fiesta de Corpus se conmemora de manera muy importante. ¿Qué pasaba? Cuando se hacía la fiesta de Corpus, se empezaba con un solemne Te Deum en catedral y terminaba eso en donde en las afueras de la iglesia se realizaba una primera mascarada. ¿Qué quiere decir con esta mascarada? Un enfrentamiento entre moros y cristianos, que por supuesto siempre iban a triunfar los cristianos. Pero y después salían en procesión, en donde aparecían los cabezones, aparecían una serie de personajes, y terminaba la conmemoración muy popular con la participación de todo el pueblo, de toda la sociedad, con toros, que era la fiesta más importante de la sociedad, con toros, con, digamos, corridas mascaradas, juegos de sortijas, juegos de caña, y estos eran los elementos en los cuales participaban. Es muy interesante porque los toros se lidiaban, y se lidiaban muchos toros. Claro, no estamos hablando de toros de lidia como hoy, estamos hablando fundamentalmente de toros cimarrones a los cuales no se le limaban los cuernos, ese es otro problema, y no era el matador a pie, sino el rejoneo. Recién hacia la segunda mitad del siglo XVIII entra la figura del matador, y se lidiaban en un fin de semana 60, 70, 80 toros. Y era una festividad sumamente popular, muy, muy de casta, en donde el pueblo no podía entrar, pero el pueblo veía desde afuera y obviamente el pueblo le iba al toro y no al torero. Y festejaban cuando el caballo terminaba herido. Entonces, estos son los elementos que de alguna manera nos transmiten el tipo de actividades, porque además estas fiestas terminaban en bailes y mitotes que estaban prohibidas por la iglesia, pero lógicamente en los barrios se realizaban fiestas, bailes, mitotes, juegos de cartas, que eran lo que al pueblo le gustaba. Eso era también parte de la vida de la sociedad. Muchísimas gracias.
Doc, pues muchísimas gracias por hacernos este recuento histórico y creo que viene una temporada muy interesante también en la ciudad, ¿no? El momento Sí. de los carnavales, se reactivan los barrios. Quizá más adelante Justamente podríamos hablar de eso, ¿no? el carnaval es tiro todo por la ventana porque después entro en cuaresma y me voy a Exacto, purificar. exacto, ¿no? Que es una maravilla, ¿no? Sí, 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 Esas sí, sí, sí. fiestas que lo comentaba yo con algunos compañeros, amigos, que después de pues, varios momentos históricos pues, de censura o de marginalidad o hasta el neoliberalismo les pasó encima y no han podido con ellos, por lo contrario, Sí. están más fuertes que nunca, ¿no? No, no se ha podido, no, 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 no. Digamos, además, el carnaval viene de la época del Imperio Romano. Claro, Digamos, claro, que se va a ir transformando, lo van a ir cristianizando de alguna manera, pero de ahí viene, sí. digamos, viene del mundo antiguo. Así es. Doc, muchísimas gracias. Le mando un gran abrazo y Nos un vemos. abrazo también. Hecho, cuídate mucho. Abrazo también a Hasta todas y a todos luego. allá en la UPA.